Tamara Trotner, qué gusto hablar contigo, ¿sí? Ya sabemos que ni tú te la Gracias. crees que eres escritora, porque hasta que no te dijo tu abuelo o tu Zeide, no te la creerías. Pero empezamos con una parte importante, porque hoy está muy de moda hablar de eso. Participaste en la FIL, es la feria internacional del libro más importante del mundo, a mi forma de ver, y tuvieron ahí un panel. ¿Cómo les fue en su panel? Porque además era un panel de varias mujeres de la comunidad también ahí. Sí, fíjate que fue curioso porque siempre las hijas de la pandemia, que es este grupo de escritoras que precisamente en la pandemia nos reunimos por Zoom alguna vez y venimos de todos lados, de todas edades, muchas de Monterrey, alguna de Guadalajara. Entonces, este grupo de mujeres escritoras nos reunimos y cada año hacemos paneles en la Feria de Guadalajara, en la Feria de Monterrey. Y este año platicando de qué íbamos a hablar, el título fue Donde se queman libros, un poquito con esta idea de qué sucede con toda esta forma de represión, de quitar la libertad de expresión, ¿no? Con esta idea de quemar libros para detener la cultura. Y resultó de casualidad que las tres que acabamos estando en este panel éramos de la comunidad. Las otras dos que no eran de la, que no son de la comunidad, se tuvieron que bajar por diferentes razones. Y entonces quedamos Ethel Krause, Sophie Goldberg y yo en el panel. Y la verdad estuvo muy interesante, estuvo muy lindo porque el estábamos un poco asustadas y con todo lo que sucedió después, porque nuestro panel fue como lo primeritito, fue el primer sábado, todo lo que sucedió después con Silvia Cherem, con Adina Chelminsky y varios otros sucesos, ¿no? Estábamos un poco asustadas de ser tres mujeres judías hablando de donde se queman libros que inmediatamente remite pues al nazismo, a la quema de libros en Berlín, etcétera. Pero en nuestro caso, la verdad es que estuvo muy lindo, se llenó el salón, la plática estuvo muy amena, hablamos de esta necesidad de respetar al otro, de escuchar al otro, de dialogar, ¿no? Un poquito yo abrí mi ponencia con lo que dijo Voltaire, de puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida para permitirte que lo digas. Eh, y creo que de ahí salió, se acabó haciendo como un ambiente Además, muy lindo. oye, además historias similares pero diferentes, la tuya, la de Ethel y la de Sophie. O sea, todas refiriéndose además a esas historias del pasado de sus familias y en todas, curiosamente, un poco con ese dejo de antisemitismo que por ahí me dijeron se sintió, o sea, yo no sé si antisemitismo, antiisraelismo o algo también se sintió algo en la FIL, pero ustedes no lo sufrieron, Mucho. pero ¿cómo se sintió en general? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? ¿O te preguntaron afuera de los pasillos? Porque sabemos que había otras personas que no quisieron sumarse al panel también por ese miedo y otros. Entonces, ¿cómo estuvo Así. eso? Fíjate que desde antes de llegar a la FIL ya se nos había medio advertido que había grupos pro-Palestina, pero de estos grupos Reaccionarios. pro-Palestina, sí, que no tienen ni idea de lo que están hablando, que probablemente no saben ni a dónde queda Palestina, ¿sabes? O sea, y te dabas cuenta cuando los veías allá afuera de la FIL con sus banderitas de Free Palestine y por otro lado la banderita gay, ya sabes, o sea, estábamos un poco asustadas. Silvia sí se bajó de nuestro panel, Silvia era la otra que iba a estar con nosotros. Ella tenía su presentación al día siguiente Sí, y dijo, no quiero hacer olas ahorita. Sí se sintió en la fil. Te voy a decir a mí qué me pasó. No puedo hablar en general, pero yo te voy a decir a mí. Me dolió muchísimo llegar con miedo por ser judía a un lugar. claro. No me había pasado. La verdad es que, sobre todo viviendo en México, y hemos estado como muy, ¿no? Muy cuidados, no tenemos esas sensaciones. Entonces, me dio mucha tristeza sentir ese miedo, porque dije, híjole, esto es algo que ya no debería de ocurrir Y en que el te mundo. remite a las historias que cuentas en tu libro, además.
y que relata Sofi. Oye, nada más para terminar con el tema un poquito de la FIL, fuera de tu presentación y todo, y en lo que estuviste y todo, ¿cómo lo sentiste? Porque algunos dicen, no, este año no hubo un stand de Israel por razones que no quisieron la gente de la FIL, curiosamente, o sea, en un lugar de libre expresión prohíbes esto cuando los autores son maravillosos. ¿Cómo lo sintieron ustedes en general? No sé si estuviste en la de Silvia Cherem, que fue maravillosa, en la de Sí, Adina, que no se pudo llevar a cabo, ridículamente, sí. pero hubo otras 4 o 5, hubo más presentaciones de gente de la comunidad. En general, el público, ¿cómo estuvo? ¿Qué hubo? ¿Hubo alguien que se sorprendió de haber más libros de judíos? ¿O en general fue como cualquier fil? Mira, este año lo muy interesante de esta FIL es que el país invitado era España. Y Eso pues te iba a preguntar. España está llena, ¿no? O sea, uno de los más grandes escritores del planeta son españoles. Entonces era muy emocionante de repente estar con este grupo increíble de escritores españoles. Entonces, eran muchísimas las presentaciones, las firmas de libros. Estuvo más lleno que nunca, fue impresionante. Yo llegaba al stand de Penguin Random House, que es mi casa editorial, que siempre voy a dejar libros firmados, y las colas y la cantidad de gente era abrumador. Me acabé enterando ya apenas que pues fueron cerca de 1 millón de visitantes. Creo que Wow. faltaron unos cuantitos para el millón, que sí es un récord absoluto. Entonces, a mí la feria del libro es mi Disneylandia, cada año la espero Oye, con toda la curiosidad, emoción. Tami, curiosidad. Sabemos que parte de la época dorada de España fue con los judíos. Y hay grandes escritores del mundo judío en España, y hay idioma, y hay cultura, y se entremezcla. Yo ya he resurgido desde hace unos años todo lo que son las raíces judías en España. ¿Se vio algo? ¿Había algo interesante de eso? ¿Llegaste a encontrar alguna cosa? ¿O de plano no había? Porque, o sea, no puedes hablar de la Inquisición sin eso, no puedes hablar de México sin hablar de los judíos, no puedes hablar de España y esa relación sin los judíos. ¿Había algo en la FIL en España que trajeron, que hablaron, aunque no fuera directo? Claro. La verdad no te puedo decir. Yo solamente estuve 3 días en la FIL. El sábado que fue mi presentación, el domingo que fue la presentación de Silvia, el Ah, lunes que fue la presentación de las otras hijas de la pandemia y me regresé porque se casó mi hijo el siguiente sábado, entonces tuve que regresar felicidades. a México. Gracias. Entonces estuve muy poco, no logré ir a todas las presentaciones, pero lo que tú dices, que lo hablamos nosotras en nuestra mesa y que se habló, es, no existe, estás hablándome de España, estás hablando de México, básicamente el mundo occidental no existe sin la presencia de los judíos. Y entonces, para bien y para mal en este caso, ¿no? Porque sí el antisemitismo, el antiisraelismo, eh, sí se sentía, sí se escuchaba, sí... Shanti, perdón, mi perro. No te preocupes, podemos entrevistarlo también si quieres, que Sí, sea parte de la ¿verdad? entrevista. Fregar. Este, es que si no la dejo entrar, empieza a rascar, entonces ya no sé qué es peor. Buenísimo, no las puedes Eh, presentar, presumir y que participe. Ahorita se las enseño. Pero bueno, en nuestra mesa hicimos muy patente esto, lo que tú estás precisamente diciendo. El judaísmo está en las letras, el judaísmo está en la cultura, el judaísmo está en la religión, el judaísmo está en las tradiciones de todos los países y de toda la literatura. Entonces, eh, pues nosotros tratamos de hacer nuestra parte, pero no sé qué tanto más. Lo poco, lo mucho, lo que se puede hacer es importante y lo que se mencionó. Pero además, eso nos trae mucho a un tema que es muy importante, que es el antisemitismo y lo que provoca la migración. Y eso nos trae también a esa migración de Europa en los años 30, 40, ¿sí? Y de aquellos a los que tenemos que recordar, a los que tenemos que pronunciar sus nombres. Y tú lo haces increíblemente en este libro tuyo, justamente con el tema, con el título, Pronunciaré sus nombres. Platícanos, ¿cómo este antisemitismo crees influyó para tus experiencias y para tu vida hoy en día? Pues mira, al estar investigando para escribir la novela, porque yo lo que hice fue
Primero decidí, ya tenía yo como metida esta semilla de querer escribir esta historia. La tenía metida desde siempre, por eso yo entrevistaba a mi abuelo, entrevistaba a mi abuela, grababa cassettes, de estos en grabadorcitas chiquitas con mi abuela, porque le pedía que me contara sus historias, porque sabía yo que tenía yo que guardar esas historias. Sabía yo que la única forma de mantener un legado es a través de pronunciar los nombres de quienes lo generaron y que si no lo hace alguien, ese legado se pierde. Entonces ya lo tenía yo muy metido desde muy chiquita. Luego cuando muere mi abuelo, que así es como empieza la novela a pronunciar esos nombres, muere mi abuelo y ya ves que en las chives estamos, generalmente estamos en las casas y salen fotos. Por alguna razón empiezan a aparecer álbums de Fotos y fotos, anécdotas. fotografías. Y te enteras de cosas que no sabías de tu abuelo, como la que tenía por allá, el amigo, el primo, de repente salen primos que no es cierto, también. Pero resulta que Pero es ayudaba a cierto, este, que hacía esto, que iba los miércoles a comer con él y tú ni te enterabas. claro, y todo lo lindo que hacían y todo lo no tan lindo. Y yo encontré una foto de mi abuelo, un hombre muy joven y un barco atrás. Y le pregunté a mi abuela, ¿y esto qué es? Y me dijo, es la foto de tu abuelo cuando estaba a punto de subirse al barco para ir a hacer la América. Y esa foto dije, wow. Y entonces ahí se me quedó esto de decir, ¿qué tanto hubo en ese barco? Pero ¿qué tanto hubo después? ¿Quiénes se quedaron? ¿Quiénes se fueron antes que él? No toda esta historia. Entonces ahí lo tenía yo guardadito. Y cuando escribí Nadie nos vio partir, mi novela anterior, Sí. que empieza con la historia de los abuelos, muchísima gente me decía, Tamara, quiero saber más de tus abuelos. Es que esas historias están increíbles. Es que, sobre todo gente no judía, me decía, necesito saber más. Entonces dije, a ver, voy a empezar a hacer un ejercicio de escritura con esta idea. Y entonces empieza el día que muere mi abuelo, me voy a Kiev, me voy a finales del siglo XIX, 1800 y pico, básicamente en 1900, que es cuando nace mi O sea, abuelo. no te fuiste a 1900, te fuiste a Kiev nada más. O sea, te fuiste en eso mentalmente a todo eso. Porque unos van a decir, hijos, ¿cómo le hizo para viajar en el tiempo? Pero sí viajas en el tiempo. Es que uno viaja en el tiempo. Ustedes quieren la máquina del tiempo, lean. George Orwell no tenía la razón con esa máquina del tiempo. Si quieres realmente viajar en el tiempo, lo único que tienes que hacer es abrir un libro. Yo abrí varios, empecé a estudiar esta historia con H mayúscula, la historia que nos enseñan en la escuela, en Wikipedia, y me di cuenta que toda esa historia estaba formada por estadísticas, ¿no? 6 millones murieron en el Holocausto, 3 millones murieron acá, 30 millones. Y dije, no son estadísticas, son seres humanos. Cada uno de esos números es un ser humano con una mirada, con un anhelo, con un miedo, y entre ellos mi familia. Entonces lo que hice fue como ponerle nombre a esas estadísticas para humanizarlas y convertirlos en seres humanos. Y ahí empezó esta historia que empieza el día que muere mi abuelo, nos vamos hacia atrás en el tiempo y termina el día que muere mi abuelo. Oye, Y entre una muerte y otra muerte, la vida. dime algo, justo de la muerte, de la catástrofe, de todo esto que relatas. Es una novela histórica, es basada todo en hechos reales, le metiste de tu cosecha. O sea, el que lea tu libro, ¿sí? Sí es real, o sea, lo que les pasa a los personajes, a Ana, a Moshe, a Yankee, a cada uno, ¿sucede o es qué es? ¿Cómo surge en cada Es, personaje y cada historia? es una novela histórica, pero también biográfica, es decir, es una novela histórica, pero con personajes reales. Moishe, Ana, Yankel, Min, que todos ellos son personajes reales. Muchas de las anécdotas, no muchas, algunas de las anécdotas que suceden en la novela no les pasaron directamente a mi familia, pero sí a otras familias que estuve también leyendo y averiguando, y dije, los voy a meter dentro de esta misma familia porque pues, si no me hubiera ido con no sé cuántos nombres y pues no, García Márquez no soy, entonces no me hubiera salido. Entonces dije, vamos a meterlo dentro de esta misma familia. Y claro, siempre hay un poco de ficción. Yo creo que los escritores, o sea, siempre necesitas meter un poco de ficción, pero lo que sí te digo es que todos los hechos históricos, los datos históricos, los momentos son absolutamente ciertos, confirmados, comprobados. Entonces, a la hora de que lean la novela, sí
se van a enterar de la historia real. Oye, y Pero además además, te vas a enterar, como tú dices, viajando a la historia, de cómo era un México en la época post-revolución, apenitas, ¿sí? De dónde surge el apellido Trotner, que en vez de ser Trachtenberg, o sea, no me quiero imaginar a tu abuelo llegando y su apellido Trachtenberg, ¿qué? Y además sin decir las letras, y en ruso medio kieviano, medio ucraniano, no me quiero imaginar la escena, ¿sí? De tu abuelo dándole el sí, nombre, claro. y el cuate le ha de haber escrito Juan Cohen, o sea, acabaste de Trotner por casualidad. Oye, dentro de todas esas historias, se encontraron con mucha gente, fueron teniendo encuentros buenos, desagradables, ¿sí? Diferentes cosas, sufrimientos, muchos de esos. ¿Hay alguna de estas anécdotas en particular, de estos encuentros, que crees que sea significativa totalmente? O sea, yo sé que todas, pero alguna que te haya marcado mucho más en especial, que hayas dicho, hijos, o sea, yo me quedé mucho con la llegada a Veracruz, ¿no? Porque me puedo imaginar a mis Claro, papás con el apellido Weisfeld y el accent con J, o sea, pero todas claro, esas claro. historias, alguna en particular de esas anécdotas que hayas dicho, wow, me llegó, me Mira, quedé, esa que tú mencionas mucho, porque claro, mi abuelo quería llegar a Nueva York. Él se como subió a un todos los que barco, llegaron, claro, y lo iba a llevar a Nueva York, a donde ya estaban sus hermanos. Y de pronto el barco se desvía y llega a México. Y él me contaba, cuando me dijeron México, dije, ¿qué es eso? ¿A dónde está? O sea, dice, me podían haber llevado a la costa africana, me podían haber llevado, no tenía yo idea que era México, ¿no? no había Google Maps, Y aclara para que la gente sepa, no había Google Maps no había nada. De hecho, él conocía dónde estaba Estados Unidos porque lo había medio estudiado, pero fuera de eso, pues, en las yo Américas. obviamente no hablaba español, las Américas, no hablaba español. Entonces es una anécdota muy linda. Otra anécdota muy linda es cuando corren a mi abuela de la Universidad de Vilna. Bueno, muy linda, no es una historia horrible, pero es una historia que me queda muy metida porque mi abuela, que toda la vida lo que quiso es estudiar y ser dentista y llegar a la Universidad de Colombia, y eso era su sueño dorado. Y cuando la corren de la Universidad de Vilna, ¿no? Y todo lo que sucede cuando regresa a Baranovich, y luego su salida. Son historias muy lindas. Y de otra que me fascina es haberme enterado que dos de los primos de mi abuela fueron partisanos. Estos Wow. partisanos que vivieron en los bosques de Bielorrusia, y de hecho hay películas de los partisanos. Hay una con Daniel Craig que se llama, no sé cómo se llama, pero que habla de toda esta historia. Y sí, habla de Baranovich, que es el pueblo de mi abuela, de donde salieron estos primos y vivieron en estos refugios, que me encanta porque escondiéndose de los nazis, sufriendo del frío, viviendo debajo de, no, de árboles y de plantas, pero también se enamoraban, se casaban, tenían hijos. O sea, la Afortunadamente vida tuvieron hijos porque si no, no estarías superando a la, contándola. por ejemplo. Bueno, ellos no porque eran primos, pero sí, pero hay otros que no la contarían. Oye, no quiero spoilear el libro, todo esto, y contar de todas estas anécdotas, pero también dentro del libro, tus abuelos hablan, o bueno, hablas con ellos, porque hablas en primera persona, o sea, como estás ahí contando la historia de muerte, de combatir el olvido, de construir un futuro, o sea, en todo ese sentido. ¿Cómo lo relacionas? Porque es una gran enseñanza. O sea, el libro no nada más es una novela. Para mí creo que es una enseñanza para la gente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Era tu intención o es simplemente contar la historia o qué quisiste hacer con esto para el que lee el libro? Pues mira, yo nunca escribo pensando en una intención de lo que va a pasar después. Escribo con la necesidad que tengo de escribir en el momento. Pero hoy le estoy diciendo a muchos de los que me entrevistan y en clubs de lectura, por favor, averigüen. Si todavía tienen abuelos vivos, entrevístenlos, escúchenlos, a sus papás, a sus abuelos, porque esas historias se pierden, Isaac. Después de un ratitito, hace un año nació mi nieta. Y justo la novela está dedicada a ella, porque dije, es que si esta niña no sabe esta historia, va a perder toda una parte de sus raíces, de dónde viene, ¿no? De todo aquello que hace que hoy seamos quienes somos. Esas historias no se deben de perder. Entonces, sí, 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 hoy, después de que ya teniendo el libro, digo, qué padre que lo pude hacer. No, y además el título me gusta porque es pronunciaré sus nombres, o sea, que es la parte de
recordarlos por su nombre, no nada más quién fue, quién no fue, porque además 2, 3 generaciones después, nadie se va a acordar. Ah, sí, me llamo como mi abuelo, pero ¿qué hacía tu abuelo? Ya está, y es más difícil. Y cuando lo tienes como esto escrito y todo, dejas un legado para la familia, para todo esto. ¿Qué tan importante ha sido el ir conociendo primero con Nadie nos vio partir, luego el otro libro que tienes que no tiene nada que ver en este sentido y otro? ¿Qué tan importante ha sido en tu vida actual, sí, y en el de tu familia, el conocer las historias, primero la primera parte y luego la segunda parte de las historias de tus abuelos, de tus tatarabuelos, de tus papás, ¿sí? ¿Y qué es? O sea, porque es algo que tenemos que dejarnos y sentir. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿O ha hecho algo o simplemente la sabes y dices, bueno, acá a ti ha cambiado porque escribes los libros, pero en general, Claro, no, no, es que el saber de dónde vienes y el honrar ese legado, creo que a mí me ha dado muchísimo, me ha dado un sentido de pertenencia, me ha dado un sentido de orgullo por ser parte de esta comunidad. Mucho he hablado en entrevistas, ahorita antes de esta entrevista tuve otra y le estaba yo diciendo al entrevistador, es que México está formado por todas estas comunidades que llegaron en la primera mitad del siglo XX. Tenemos que entender que llegaron los libaneses, que llegaron los españoles, que llegaron los judíos y que México está formado por estas comunidades y México no sería lo grandioso que es hoy si no existieran todos estos. Entonces, de pronto estamos viendo, y creo que es muy actual esta novela por todo el asunto de la migración, porque de pronto estamos viendo las migraciones del sur hacia México, nosotros hacia el norte, todos los que están saliendo de Ucrania, todo lo que está pasando en Gaza, y, y estamos otra vez perdiendo la noción de que son seres humanos que están sufriendo tormentos terribles, ¿no? Teniendo que salir de sus casas. Entonces, lo que a mí me ha dado esto es entender que todo ese pasado está tan actual el día de hoy como lo que estamos viendo en las noticias en este instante. oye, está tan actual, ¿sí? Que refiere que parece podría ser escrita hoy, desafortunadamente hasta en Ucrania, o sea, regresando, con todas las migraciones que se empezaron a dar hace poquitos años, 2, 3 años, con ¿Sí? la guerra de Ucrania, con otros lados del mundo, sí, y nos invita a reflexionar, porque son personas, como tú lo dices, y al decir pronunciar esos nombres, no es nada más, hijos, los migrantes que cruzaron y todo lo que tienen que vivir. O sea, hay historias atrás de todo esto y todo. Dime algo, entre tu primer libro y este libro, ¿qué tan complicado fue unir las historias? ¿Qué tan complicado o qué tan diferente fue narrarlo? Porque ya habías hecho uno, ya contaste, ahora había que contarlo, pero había que unir, pero había que hacer y con otras mentalidad y con otro pensamiento. ¿Se relacionan? ¿No se relacionan? ¿Habría que leer uno primero y luego el otro? ¿O cada uno independiente? ¿O vamos a hacer la serie de todas ellas? Pues mira, la verdad es que esa parte fue fácil porque como ya había yo platicado un poco de la historia de los abuelos, en Nadie nos vio partir, irme para atrás ya no implicó estar yo presente en la historia, excepto como la escucha de estas historias de los abuelos. Hablo en primera persona cuando ellos me platican. Eh, la verdad es que cada uno de ellos me ha significado algo diferente. Ha sido muy emocionante escribir los dos. Ha sido increíblemente emocionante que Alfaguara, porque ese es mi sello editorial y es mi sello que adoro, haya publicado las dos. Y siento que sí me han preguntado mucho cuál leo antes y cuál leo después. La verdad da igual. Siento que si lees Nadie nos vio partir, después vas a decir, ay, tengo ganas de saber más de los abuelos y te vas. O si lees la de pronunciar esos nombres, cuando llegues a Nadie nos vio partir, vas a decir, ah, ahora sí ya sé de qué está hablando. Entonces da lo mismo. Quisiera que se lean las dos antes de que salga la serie, porque creo que la lectura de ellas va a enriquecerla, a pesar de que son dos lenguajes distintos, ¿no? El televisivo y el literario, pero bueno, sí recomiendo leerlas antes de ver la ¿Sí va a serie. haber serie? ¿Sí va a haber serie? Sí, Netflix compró, nadie nos vio partir y ya se ¡Wow! acabó de filmar y sale, sí, mayo, junio. Está increíble, está increíble. Hicieron una producción fuera de serie. ¿Solo con Nadie nos vio Este, partir o también con la historia, con esta también juntas? ¿O solamente es un libro o cómo va a estar esto?
Solamente Nadie nos vio partir. De hecho, es una parte de Nadie nos vio partir porque no habla de la historia de los abuelos, por ejemplo. Son 5 capítulos. Este, y esto increíble porque la filmaron en México, en Sudáfrica, en Wow. Italia, en París. Estuvimos mi familia y yo en París en la filmación hace unos meses, en el cierre de la filmación, y fue súper emocionante. Y sí, ya va a llegar muy prontito. Oye, dime algo, tú estás con Iñaki Manero en las mañanas, estás en otras muchas cosas, hablas en tu libro de una familia judía, se narra mucho esto, el holocausto, tragedias, todo esto. Dime algo, hoy en día, con todos los acontecimientos y lo que está pasando, ¿tienes una misión en especial? ¿Tienes algo? ¿Tienes que hablar diferente? ¿Te han dicho algo? En algún momento nos tocó entrevistar a una artista conocida de la comunidad y nos dijo, tuve que sentarme a contestarles después del 7 de octubre, a contestarle a la gente y aclararles y ponerles. Y era difícil porque la gente no lo... Has tenido que hacerlo, te ha tocado, te han preguntado. Fíjate qué curioso, estoy estudiando una maestría en filosofía en la UP y justo el 7 de octubre Buena me... universidad. Excelente universidad. La verdad es que justo estaba en el módulo de Islam cuando fue el 7 de octubre. Y Wow. entonces, sí, estuvo fuertísimo, porque sí fue llegar al día siguiente al salón de clases y un poquito decir eh, la confrontación, ¿no? La verdad es que yo en todos mis círculos he encontrado aceptación, he encontrado gente que quiere escuchar. Hice de hecho uno de mis trabajos acerca de los fanatismos como el impedimento para llegar a la paz. Fue un trabajo para uno de los módulos también que gustó mucho, porque sí hablo de los fanatismos, por supuesto que los fanatismos de Hamas, por supuesto que los fanatismos de estos Free Palestine, de la gente que no sabe de lo que se trata, pero también de los fanatismos en Israel. Detesto a Netanyahu, ¿qué te puedo yo decir? Sé que será controversial No, mi, puedes mi seguir con opinión. todo gusto, o sea, más de uno, pero bueno. Sí. Entonces, la verdad es que ha sido para mí, me he tenido que meter, me he tenido que estudiar, leí el libro de Silvia con muchísimo interés, me parece un gran libro, lo he recomendado y regalado muchísimo. Por nuestras libertades, creo que es un título donde exactamente explica por lo que estamos luchando hoy. Y cada vez que me preguntan o me dicen, digo lo mismo, o sea, para mí tiene que haber un Estado palestino, para mí tiene que existir Israel y Palestina, y para mí el peor enemigo de Palestina es Hamas y el peor enemigo de Israel es Netanyahu. Entonces, pero bueno, ese es Oye, mi punto de vista. y como judía en esto, en los poquitos minutos que nos quedan, te lo han preguntado como tal, separando un poco porque hay que separar la parte judía de Israel, aunque muchos lo juntan todo, pero además te vuelves el referente. Te lo han preguntado como judía en ese sentido, ¿has tenido alguna cosa? Porque además tu novela habla de judíos, tus dos novelas hablan de judíos, las otras no tanto, pero hablas de judíos. Te lo han preguntado, te han dicho, porque cuando llegas a la serie, estamos de moda en Netflix también, para bien o para mal también están de moda, o sea, yo quiero ver cómo están los personajes, pero hay muchas series. ¿Qué sientes? Porque representa tus libros, la serie ahorita en Netflix, todo, representan un poco del mundo judío y das una visión del mundo judío. ¿Qué sientes en eso? Sí, Porque lo que te decía antes, lo digo con todo el orgullo, mis raíces, soy judía, soy parte de la comunidad judía y lo agradezco. La comunidad judía ha sido increíble en muchísimos momentos en mi vida, y a quien me lo pregunta se lo digo, ¿no? Como parte, y siempre digo, como parte de la comunidad judía de México, y la verdad es que yo creo que tengo una gran suerte porque estoy rodeada de personas muy inteligentes. Todas las hijas de la pandemia, estas escritoras, todas lo único que han hecho es quiero saber más, han defendido, estuvieron en la presentación de Silvia defendiendo cada minuto la postura projudía. Entonces, bueno, no tengo más que decir que con todo el orgullo del mundo, en mis novelas, ahorita mi siguiente novela también habla del mundo judío, en ahí nos 1560. mencionas, ahí nos mencionas. Agregas diario Sí. judío a la novela, por favor, a la leer que más.
Ahí tienes para tu siguiente novela, ¿eh? Ahí nos puedes Mira, pasa en mencionar. 1570, pero pero ¿Mande? si gustas, pasa en 1570. Entonces creo que Diario Judío todavía no existía, ¿Quién pero te algo hacemos. dijo? ¿Quién te dijo? No me veo tan grande, pero probablemente por ahí andábamos, ahí Por andábamos, ahí andaban, ¿eh? claro. Ya, no vamos a hablar de tu próxima novela porque eso ya nos toca en otra. Hay que comprar ahorita porque se nos va a acabar. Hay que ir a comprar, hay que tener el de pronunciar esos nombres, que además curiosamente primero salió en audiolibro, por ahí lo vimos en Sí, audiolibro, narrado por ti, ¿sí? sí, Una experiencia sí, sí, diferente, o sea, hay que mencionarlo, ¿no? claro. ¿Mandé? ¿Sí? O sea, muy curioso. Digo, porque normalmente sale el libro y luego lo sacas y lo sacas. Esto hay que leerlo, hay que todo, hay que verlo antes de la serie, ¿sí? Para que esta sea la Sí. segunda parte. Qué buena noticia. Y hay que seguirlo como para todo mundo, ¿no? Algo más que nos quieras dejar, Tamara, que quieras decirle a la gente, porque terminas tu libro de una manera, de una historia universal muy íntima, pero dejando muchos mensajes. Algo que nos quieras dejar a los lectores, a la gente, a quien quiera decir por qué lo voy a leer o qué buena onda o que quieras dejarnos, aparte de tus mensajes políticos que ya comentamos, pero no. Esa es otra cosa. No, yo digo que lean pronunciar esos nombres, yo creo que les va a gustar, yo creo que les va a referir a sus propias familias, a lo mejor los va a motivar a ustedes a empezar a escribir también sus historias, investiguen, platiquen con sus abuelos, dejen el celular a un lado y frente a frente vean la mirada de sus abuelos, porque yo traté de poner mucho esas miradas que convierten cualquier número en un ser humano. Yo te voy a dejar una cosa más, que además con eso está en la contraportada de tu libro. Cuando buscamos algo en Google y encontramos un resultado, no nos quedemos con lo que nos dice Google. Investiguemos con la fuente, con la gente, porque atrás de cada cosa que aparece en Google muchas veces hay historias que no se cuentan y en este caso es la historia de pronunciar su nombre, que atrás de eso no van a aparecer en Google, pero van a aparecer dentro del libro y en la memoria de lo que te contaron, porque en el libro no puedes poner todo, y esas memorias y eso, todo eso debe ser increíble. Ya platicaremos en otra ocasión de esas cosas más profundas sobre la historia. Claro que sí. Aquí estoy y me va a encantar y muchísimas gracias por esta entrevista. No, mil gracias, Tamara. Te dejamos saber que no estás por todos lados con todo, pero ha sido un placer y gracias por todo lo que nos das y todo lo que nos das en pronunciar tu nombre. O sea, la verdad, vale la pena. Está, además, déjame decirte, o sea, se lee increíble, se ve facilísimo, se ve todo y está increíble. Entonces, pues muchísimas gracias, ¿sí? Y hasta la próxima te dejamos y seguiremos escuchando todo lo demás. Mil gracias. Un abrazo muy fuerte, Isa. Gracias por la entrevista.